Familia bendecida, llegó la alegría de tu Facebook, de tu WhatsApp, de tu Instagram, de Twitter y de Yahoo. Gracias Dios porque esto es el 11º episodio y estamos felices. Ya no se puede contar con las manos. El que persevera hasta el fin será salvo y esto apenas es el principio. Amén. Amén. Hoy es un día especial porque en un día como hoy el Señor permitió que vinieras al mundo. Y segundo, porque hoy vamos a hablar de su palabra. Amén. Y hoy nos vamos a dejar sorprender. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchas sorpresas. Vamos a guiarnos hoy por lo que... Ok, quiero que ustedes sepan esto, cómo se desarrolla. Somos 3 personas, 3 son mejor que uno, ¿verdad? Y a veces me habla mi Dios, a veces le habla Malvin, a veces le habla Daniel. Hoy Dios le habló a Malvin y Malvin quiere desarrollar lo que Dios le habló en la semana y vamos a elaborar con lo que Dios le compartió. Entonces, Malvin, bendícenos hoy. Bendiciones, familia, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a ministrar en la palabra del Señor en 1 Corintios 2:1. Dice la palabra del Señor hablando Pablo a la iglesia de Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Este versículo me llamó mucho la atención porque Pablo le exhorta a esta iglesia, que es una iglesia nueva, donde hay nuevos creyentes, quizás también hay personas con conocimiento de la palabra de Dios, con mucho tiempo en el evangelio, pero a muchos nos pasa esto que dice Pablo, que cuando él fue a ellos, no fue con mucho conocimiento de palabra ni de sabiduría de hombre, sino que fue con el testimonio de Cristo resucitado. Y muchas veces nosotros como jóvenes creemos que para nosotros predicar de la palabra de Dios necesitamos un entendimiento demasiado amplio de la palabra, o muchas sabidurías o ciencia o teología, pero Pablo nos incita a que no necesitamos ese amplio conocimiento, esa sabiduría de hombre, sino que necesitamos simplemente conocer a Cristo crucificado, que Él fue el que murió por nosotros, que nos salvó y que nos puso nuevamente un pacto con el Dios y Señor nuestro, creador del cielo y la tierra. Amén. Amén. Y a mí me gustaría iniciar con una frase, que es que tu vida, tu fe y tu paz interior no depende de cuánto tú conozcas o cuánto tú sepas, sino de cuánto tú dejas que el Espíritu Santo obre en ti. Y es que, este versículo es como un manual. Si uno, de la perspectiva que lo vi, es como un manual de que, digamos, tener 5 puntos para seguir de cómo ser buenos al llevar la palabra de Dios, o cómo permitir que Dios obra en nosotros para poder llevar la palabra a otros. Amén. Y es primero no impresionar a los demás. Cuando nosotros tratamos de impresionar por nuestro conocimiento, la teoría que tengamos, o bueno, que tenemos, o no sé, o cualquier conocimiento que podamos tener y que la otra persona no tiene, ahí es un rotundo no, porque no se trata de nosotros. Amén. Ahí va el segundo punto, que es que se trata de Jesús. Amén. Todo absolutamente de lo que vayamos a hablar, de lo que vayamos a mostrar en nuestra vida o en la vida de los demás, debe de ser centrado en Jesús. Amén. El siguiente punto es reconocer lo que somos, porque sabemos que somos pecadores, que tenemos debilidades, como decía Pablo en este versículo, que él tenía debilidades, él tenía temor y temblor a lo que iba a hacer. Y también tenemos que se trata de conocer al Espíritu Santo, se trata de que dejar que el Espíritu Santo sea que trabaje en nosotros. Y esos son puntos que debemos de tener, digamos, muy presente a la hora de hablarle a otras personas sobre Cristo, o querer decirle
o mostrarle nuestro evangelio, Amén. que debemos de tener siempre presente. No se trata de nosotros, sino de Jesús. Amén. ¿Qué tienes tú para decir? Príncipe, suelta la palabra. No, ok. No, a mí mientras estaba hablando Malvin, Ok. se me vino una pregunta. Malvo, ¿tú cómo puedes aplicar este versículo y por qué sientes que conectó en ese momento contigo este versículo? Conectó conmigo porque yo personalmente, muchas personas me decían, bro, tú tienes el don de la palabra, tú puedes predicar, tú puedes enseñar, tú puedes llevar a otros a los caminos del Señor. Y yo decía, no, yo no tengo el conocimiento necesario, pero déjame decirte que nosotros no necesitamos un conocimiento demasiado amplio, simplemente necesitamos conocer a Jesús. Wow. Necesitamos tener esa intimidad con Jesús y a través de lo que Jesús nos revela a nosotros, a través de nuestra experiencia con Jesús, nosotros podemos hablar a otros y traer a otros a los caminos del Señor. Lo único que nosotros necesitamos saber es la palabra de Dios y está aquí en la Biblia. Nosotros no necesitamos tener teoría o sabiduría de hombre, sino la palabra, porque no hay un libro más sabio que la misma palabra de Dios para enseñar y para instruir en los caminos que a Él le agradan. Y me llamó mucho la atención cuando Pablo dice, en el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humano, ni de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. No hay una palabra con más poder, con más impacto que tu propio testimonio. No hay una palabra con más poder que lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú le hablas a una persona de lo que Dios ha hecho contigo, eso puede impactar mucho más que cualquier palabra que tú puedas aprender o aplicar en un momento determinado de hablarle a alguien de Jesús. Amén. Tú puedes hablar a alguien de la palabra con lo mismo que ya Él ha hecho contigo. Amén, Amén. así es. Y también me gusta el último versículo de esta sección, que es el 5, que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y este es el fin que digamos que debemos tener siempre, cuando queramos hablarle a una persona sobre Jesús. No queremos persuadirla con nuestra sabiduría o con palabras, digamos, que usemos, o pintándole un mundo de mariposas, rosa y todo eso, sino de que el poder de Dios se le sea revelado por medio del Espíritu Santo que obrará por medio de nosotros. Wow. Amén. Amén, así es. Mira, ¿qué pasó, Diane? No. ¿Saben qué pasa, muchachos? Hace 10 minutos que empezamos antes de empezar, yo creo que Dios me habló. Porque, no creo que Dios me habló. Porque precisamente estaba intentando hacer eso. Entonces, a veces uno falla en eso, ¿verdad? De querer tratar de atraer a los hijos de Dios bajo sus destrezas. Entonces ya estaba buscando, oiga, ¿qué puedo hacer? Pero al final tenemos que hacer lo que hizo Pablo, que es que se propuso. Él dice aquí, pues me propuse. Cuando tú te propones algo, es de corazón. Amén. Me propuse en mi corazón no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. O sea, Él sabiendo hacer muchas cosas más, ¿verdad? Así Es como cuando tú eres padre y tu hijo hace algo malo. Y tú tienes mucha fuerza y tú lo puedes castigar con mucha fuerza. Pero tú dices, no. Pudiéndolo hacer, no lo voy a hacer. Porque hay otra manera, ¿verdad? Y es la manera del amor. Es la manera de tratar, de conversar. Entonces, eso mismo es Pablo. Pablo era un erudito. Ese man sabía la palabra al derecho y al revés. Cuando era Saulo, él se la sabía toda. Y él cuando fue convertido y transformado, él pudo hacer muchas cosas. Él pudo reprender a todo el mundo. Él pudo decirle a la gente que está mal y que está bien y crear sus propias reglas. ¿Pero qué hizo? Se propuso a no hacerlo. Y decir, voy a hablar el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque el Mesías no vino a ser rey. El Mesías vino a servir. Amén.
Y eso es lo que empezó a decir Pablo. Pablo no empezó a hablar de cuántas cosas yo me sé, ni de cuántos pentateucos yo me sé, ¿sí? Él vino a decir, arrepiéntanse, porque Cristo viene pronto. Viene a decir, la sangre de Jesús los ha limpiado, Amén. así como lo hizo conmigo. Amén. Entonces, yo creo que esto cabe como anillo al dedo a todas esas personas que están en ese proceso de querer evangelizar, de querer llevar la palabra a las calles, de querer salvar tu familia, salvar tu generación. Tú puedes hacer muchas cosas. Tú sabes más que tu papá de Dios. Tú sabes más que tu madre, porque a lo mejor tu mamá nunca ve a la iglesia. Y tú sí. Y tú estás en tu discipulado y eso. Pero ¿cuál es la mejor manera de salvar tu familia? Con el testimonio de amor. Amén. Entonces, él viene borracho a tu casa. Vamos a hablar cosas que son reales. Viene borracho a tu casa, viene a agredir muchas cosas, viene a meterse en los límites que a lo mejor a ti no te gustan. ¿Qué vas a hacer? Tú antes reaccionabas como un chico que no conocía a Dios, pero ya eres temeroso de Dios. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Verdad? Yo creo que, y algo que me decía el pastor Luis a mí, que era muy importante, y yo era mucho de debatir. A mí me encantaba debatir porque pues yo decía, tengo que hacer valer mis 24 años de hijo de pastor, ¿sí? Y voy a debatir y a todo el mundo, pero después el pastor Luis a mí me enseñó es no se confronta, se ora. Amén. Hay que orar. Y mira que cuando tú no te defiendes, Dios te defiende. Amén. Amén. Entonces cuando tú le enseñas a ver con el amor, mañana Él va a entender. Amén. Y ese aprender a través del amor lo va a llevar a un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces démonos cuenta que Dios, los pensamientos de Dios son más grandes. Él no simplemente quiere corregirte, Él quiere que seas salvo. Amén. Eso es muy diferente, ¿ok? Entonces, seamos un Pablo en estos tiempos. Propongámonos hablar de Jesús. Amén. Propongámonos hablar de Él y hablar del mensaje de la cruz y el mensaje de la redención y ya. ¿Sí? Y que si de algo sirve lo que estudiamos, sea para esto, para edificar el mensaje de la cruz, pero que no sea para ser o querer ser ostentosos o querer decir que tengo la última revelación o estar achicopalando, como decimos en Colombia, a los muchachos que apenas están creciendo en la fe, Amén. porque eso es doloroso. Sí, porque muchos quieren estudiar la palabra de Dios, quieren estudiar la Torá, quieren buscar sabiduría de hombre para querer opacar a otros que están en el Evangelio, pero dice la palabra del Señor que el caballo y el jinete se alistan para la carrera, pero de Jehová es la victoria. Y este mensaje es precisamente para nosotros y para ustedes que quizás quieren llevar la palabra, sea a través de las redes sociales, quizás en algún ministerio. Este mensaje es precisamente para cada uno de nosotros que también le estamos llevando la palabra a ustedes. Muchas veces nosotros nos queremos preparar o queremos sobreestudiar para querer dar un mensaje, pero el Señor es el que pone la palabra en cada uno de nosotros. Él es el que ordena la palabra en nosotros a través de su Espíritu Santo, porque hoy quizás cada uno de ustedes que están en la pantalla viendo este video necesitan una palabra de Dios, necesitan una palabra de esperanza, necesitan una palabra de fe, necesitan una palabra de confirmación. Y hoy el Señor quiere decirte que tú no necesitas un amplio conocimiento, un amplio intelecto, sino un corazón dispuesto a llevar su palabra. Quizá en ese momento para muchos Pablo era insignificante porque él no fue de los apóstoles que caminaron con Jesús, pero él se propuso en su corazón estudiar la palabra, llevar la palabra y vivir la palabra. No simplemente estudiarla, no simplemente llevarla, sino también vivirla, lo que dice él, hablando por el mismo testimonio de lo que ya Jesús hizo en su vida. Nosotros simplemente necesitamos un corazón dispuesto a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y este mensaje para ti que quizás quiere también llevar la palabra, quiere predicar a tu familia. Predica con tu testimonio. No sirve de nada que tú te sepas la Biblia completa, donde
lo que tú reflejas en tu vida con tu familia es diferente, es contrario a la palabra de Dios. Vive la palabra antes que el conocimiento y la sabiduría. Amén. Amén. Y eso no Wow. quiere decir que no nos pongamos a estudiar o que si queremos aprender cosas nuevas o tener gran conocimiento en las cosas, que está mal hacerlo. No, eso no es así. Sino que cada cosa que hagamos, la hagamos como para Dios. Que Amén. sea con la mentalidad de querer conocer más a Dios y no a impresionar el mundo. Porque no nos va a servir de nada. Y Amén. todo esto que hemos dicho y hablado me lleva al versículo de 1 Corintios 11:1, que dice: sed imitadores de mí como así yo lo soy de Cristo. Santo. Y justamente eso es lo que yo puedo ver en el versículo central, que, o sea, todo lo que hizo Pablo ahí, todo lo que él dijo Imitar a Jesús. fue justamente lo que hizo Jesús cuando vino aquí. Jesús podía venir como un rey todopoderoso, poder llenar ojos. O sea, él tenía todo para hacerlo y tenía las posibilidades de querer hacerlo así. Pero él prefirió venir como la cosa más humilde que puede haber en este mundo, para no impresionarnos a nosotros por lo que él tenga o por lo que él haga, sino por lo que él es y por lo que él nos quería entregar, que era su amor y su verdad. Amén. Amén. Sí. ¿Tienen algo más que decir? Claro, no, es que este tema es largo, Sí. porque aquí podemos hablar de lo que es humildad también otra vez, También. ¿verdad? Podemos hablar de que Dios al final lo que ve son los corazones. Amén. También podemos hablar de cómo Él seleccionó a sus hijos, como a David, ¿verdad? Y como a muchos más en la historia de Israel, por su corazón y su actitud. Pero aquí Pablo nos ahorra un camino cuando dice proponer. Porque aquí me puse a ver la definición de proponerse. ¿Qué es proponerse? Es ponerse como meta lo designado. ¿Eso qué quiere decir? En una carrera tú te vas a cansar. Yo estoy seguro que él a veces se veía tentado a hacerlo. Amén. Wow. ¿Sí me entiendes? Él a veces decía Amén. como, uy, pero yo puedo hacerlo, ¿verdad? Yo puedo, y vea porque a mí me ha pasado. Yo aquí no me voy a lavar la mano, yo voy a hablar claro. A veces uno dice, yo sé más que él, yo puedo hacerlo sentir mal. De verdad. Claro. ¿Qué usted cree que, Diane? Yo he visto que hay gente que lo hace. Y el solo hecho de pensarlo habla de la mundanalidad que tenemos nosotros Amén. en nuestro corazón. Amén. Porque en vez de ayudar a tu hermano con lo que tienes, ¿verdad? Usas tu conocimiento para hacerlo caer. Que Dios en su misericordia utilice esa caída para restaurarlo y engrandecerlo. Pero a veces nosotros somos el mismo tropiezo de nuestro hermano en la iglesia. Amén. Así es. Y eso es triste. Yo era así. Y mira que son cosas de las que me arrepiento. Porque yo dije, si en vez de yo decirle, tú no sirves, le hubiera dicho, príncipe, lo haces muy bien, pero corrige. Él ya estaría más arriba. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros no dejamos que la gente huele porque, primero, tenemos mucho orgullo en nuestro corazón y se nos olvida que esto no se trata de nosotros y empezamos a hablar más de la cuenta. Amén. Amén. Sí. Si usted no tiene nada que decirle a su hermano que edifique, cierre el hocico. Hoy estamos hablando claro. Sí. No hable. Amar al prójimo es importante. Escúcheme, amar al prójimo es importante. Usted tiene que darse cuenta que Dios resumió el mandamiento en 2 cosas. Amén. Ámame por encima de todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Tú, Sí. tú no puedes hacerle eso a tu prójimo. Tú no le puedes decir a tu prójimo que llevó 2 horas haciendo una prédica para un culto y solamente sacarle los puntos negros, Wow. sabiendo que es su primer día de servicio, de culto. Hey, sí, bien, pero mira, hiciste esto mal. ¿Qué te pasa? Eso se llama, eso es malo, ¿sabes? Eso es malo. Y eso puede ser hasta envidia, ¿sí? Eso es malo, muchachos. Pablo lo pudo hacer muchas veces y nunca se vio aquí relatado en las Sagradas Escrituras que lo hizo. Que luchó, bueno, es diferente hacerlo, ¿sí?
Él aquí dice, me propuse. ¿Eso qué quiere decir? Que me costó, pero no lo hizo. Entonces, si Pablo no lo hizo, usted también puede proponerse a no hacerlo. Así es. Familia, el amor. Y mira, y él dice, me propuse a hablar el mensaje de la cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? El amor. El amor. Entonces, él se propuso hablar del amor. Sabiendo que tiene tantas cosas por hablar, se propuso hablar del amor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Claro. Miren, yo le voy a abrir mi corazón. Yo estudio teología, pero yo no estudio teología para conocer a Dios, ya yo lo conocí. Yo estudio teología porque quiero absorber información para poder enriquecer el concepto del amor que Dios me ha revelado en la intimidad. Pero eso no es de que "Ay, voy a conocer a Dios en un seminario". Se conoce a solas. Y si Él quiere revelarse, empezando, ¿ok? Entonces, familia, hoy el mensaje es el mensaje del amor. Hoy le invitamos a que ame a su prójimo, a que ame a Jesús por encima de todo y que predique la palabra sin diluir. Amén. ¿Qué significa eso? No pañitos de agua tibia. Amén. Hable las cosas como son, pero con amor. Se pueden hacer las dos cosas. Eso hizo Jesús. Amén, así es. ¿O no, Diane? Claro. Y hoy también quiero decirles que no quieran, para predicar la palabra, no quiera imitar a otra persona. Ya. No quiera hacer lo que otra persona hace. Enciérrate con Dios en intimidad, porque ya Dios depositó palabra Eso. en ti. Ya Dios depositó sabiduría en ti. Ya Dios depositó el conocimiento necesario que Él necesita para que tú cumplas su propósito. Así es. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y buen entendimiento tienen todo lo que practican sus mandamientos. En el momento que tú reconoces quién es Dios, tú eres sabio y tienes buen entendimiento y no necesitas entendimiento de hombre más que reconocer quién es Dios. No quieras medir tu vida cristiana por el conocimiento que tienes, sino por la intimidad que tienes con Dios, por el amor que tienes hacia Dios, por el temor que tienes hacia Dios. Y este temor al que la Biblia se refiere no es un temor de terror o de horror, sino es un temor de reconocer quién es Él y qué Él hizo por cada uno de nosotros. Revelarlo, alabarlo, reconocerlo, exaltarlo por encima de todas las cosas. Dice aquí la palabra del Señor también en 1 de Corintios 9. Dice la palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni ha oído, ni oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que no ha oído, no ha escuchado el corazón del hombre, que no ha oído el oído del hombre, son las cosas que Dios te va a revelar en la intimidad. Tú no necesitas imitar a otras personas, porque Dios te va a revelar las cosas en el momento que tú necesitas soltar la palabra. Dios te va a revelar, Dios te va a dar su palabra, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar el entendimiento, Dios te va a dar la revelación a la hora de tú soltar la palabra a alguien que esté necesitado de esa palabra en ese preciso momento. Pero para que Dios permanezca en nosotros y la revelación del Espíritu Santo esté en nosotros, necesitamos la intimidad. Necesitamos ese tiempo con Dios día tras día. Necesitamos estudiar la palabra, porque de esta misma palabra es que el Espíritu Santo nos revela en el momento y en el tiempo preciso que debemos de hablar. Por eso no debemos de hablar en todo tiempo, ni hablar con demasiada rapidez, sino esperar que el Espíritu Santo nos revele lo que Dios quiere que nosotros hablemos y lo que nosotros llevemos a otros. Porque muchas personas, Josué, quieren hablar muchas veces desde la emoción, muchas veces de lo que ellos ven. Pero hoy el Señor quiere decirte, espera en mí, espera mi voz, espera mi mandato, espera mi corrección, espera la voz del Espíritu Santo, que es el que te guía a toda verdad. Cuando hablamos dirigidos por el Espíritu Santo, no estamos hablando al azar. Estamos hablando palabra de verdad, palabra de profundidad, palabra de misterio, palabra de sabiduría, palabra de santidad.
pero para eso debemos tener una intimidad con el Espíritu Santo. Debemos conocer al Espíritu Santo. Y Malvo, mira que aquí me puse a ver otra vez. Y Corinto dice, sí, la antigua, mira, yo le pregunté a Google, ¿Corinto quedaba en Grecia? Porque yo tenía esa duda. Corinto quedaba esa palabra en los Corintios era Corinto, y Corinto quedaba en Grecia. Y yo le pregunté porque no estaba seguro, y me dice, la antigua Corinto estaba en la antigua Grecia, y de hecho era una de las ciudades-estado más importantes y prósperas de la región que une el Peloponeso con la Grecia continental. O sea, esto era una ciudad súper próspera, súper adinerada. Es como ir a predicarle a Donald Trump ahorita. Es como ir a predicarle a los magnates. Usted tiene que ir con una retórica alta. ¿Y qué dice Pablo? Yo no voy a ir con sabiduría de hombre a predicarle a estos muchachos. Incluso fui con temor y con temblor. Voy a hablar de la cruz. O sea, ¿tú sabes qué significa eso? Eso significa que primero a él se le reveló Jesús. Porque tú no puedes ir sin armas y con tanta fe a un lugar como esos. Amén. Como Corinto, que nomás entrar ya a ti te despabila y te deja anonadado de tantas locuras que hay ahí. Tú tienes que ir con la fe puesta en Jesús y con los ojos puestos en Jesús para ir solamente a decir amén a su prójimo como Dios los ama a usted. O sea, para eso se necesita tener primero una fe puesta en Jesús y segundo, darse cuenta que Jesús es el centro de tu vida. Y tercero, obedecer a la palabra de Dios. Amén. Sí. Porque este man, y maestro sí lo era, pero él dijo, hoy yo no voy a combatir esto con armas carnales, porque la guerra no es contra sangre ni carne. Yo no voy a entrar con ellos con armas físicas, voy a entrar con armas espirituales, que son los frutos del Espíritu. Amén. Y entró a predicar a Corinto con amor. Amén. Y los destrozó. Entonces, familia, no se subestime. No que yo soy estrato 1, estrato 2, no que yo soy pobre. A donde Dios te lleve, tú vas a ir. Amén. Y lo que te mande a hablar, vas a hablar. Amén. Porque es que Él nunca se ha fijado en nuestra apariencia, en nuestra condición. Amén. Él se fija en un corazón. Amén. Amén. Entonces, ¿tú tienes algo que decir, Diana? Sí, eso que tú dijiste ahora me llevó a la historia de David. O sea, David no te cumplía con nada de los requisitos, con la característica, nada. Y ni siquiera tenía las herramientas supuestamente necesarias para ganar esa pelea, esa lucha. Pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque puso en primer lugar a Dios. Amén. Él tenía en su corazón a Dios. Él sabía que Dios era su centro y que él no necesitaba nada, absolutamente nada, sino a Dios. Amén. Entonces eso debemos de tenerlo presente en nuestra vida. De que, o sea, yo investigué aquí y lo que me llevó todo el estudio me dijo una palabra. Las opiniones de las personas son importantes. Impresionar o tener un buen estatus es importante, pero no es lo primordial. Santo. O sea, cuando yo pongo a Dios en primer lugar, no importa mi estatus, no importa mi conocimiento, no importa qué tengo, qué no tengo, no importa qué conozco o qué no conozco, sino el amor que yo tengo hacia Dios. Y eso es lo que debemos demostrar nosotros Santo como Dios. Cristianos. Eso es lo que debemos demostrar y que Él quiere que nosotros mostremos. No hay que decir, yo tengo tanto tiempo en la iglesia, que he hecho tantas cosas. No, simplemente yo tengo a Dios en el centro. O si no, míranos a nosotros tres. No nos vayamos tan lejos. Míranos. Sí. ¿Quién de aquí es un pedagogo tiene un doctorado en qué? Ninguno. Y nos gloriamos de eso, porque en nuestra habilidad Dios se perfecciona. Amén. Sí, a lo mejor no somos los más estudiados, pero amamos a Jesús con todo nuestro corazón. Amén. Y por eso estamos aquí hoy. Amén. Porque sabemos la necesidad que tiene el mundo de conocer el amor de Dios. Ese también es el mensaje de la cruz y del Jesús crucificado. La gente no conoce el valor de la sangre y no conoce el valor de la gracia. Oigan, sin la gracia de Dios estaríamos consumidos.
Familia, arrepiéntete, arrepiéntete. Amén. Vuelve otra vez al primer amor, donde todo comenzó, donde solamente eras tú y él y caminaban y hablaban. Amén. Arrepiéntete, date cuenta que la cruz es lo más valioso que ha pasado en la historia del mundo y en la historia de la eternidad fue lo más impactante. Partió la historia en dos. Amén. El valor de la sangre de Jesús no tiene precio. No tiene precio. Y no tiene y cuando te digo que no tiene precio es que no se puede pagar con nada. Lo único que nos queda a nosotros es honrarlo con nuestra vida. Amén. Entonces yo te invito a que honres ese sacrificio con tu vida y le digas a Dios, Dios, no puedo pagarte, pero te doy lo que tengo y es mi vida. Amén. Y no soy capacitado, pero te la doy y tú verás qué haces con ella. Amén. Muchachos, anímense a ser discípulos. Amén. Anímense a soltar la palabra en todas las calles de Filadelfia del mundo. Amén. Anímense a abrazar al que tiene a su lado, a darle amor al necesitado, a sanar corazones. Y escúcheme, veo mucho la palabra depresión. No sé si usted, el que me está viendo acá, está sufriendo depresión o alguien en su familia está sufriendo de depresión. Pero si usted no entra a su casa y ora y ayuna por eso, nadie lo va a hacer. Entre Amén. y sane su casa de la depresión. Hay mucha depresión. Sánela. Amén. Porque Dios te quiere usar para que sanes una generación de depresión. No te subestimes. Amén. Santo Dios. Y por último, quiero darle una palabra que tocó mi corazón en este momento para cada persona que nos está escuchando. Quiero decirle que lo que Dios ya depositó en ti es lo que tú debes multiplicar. Lo que ya Dios te entregó es lo que tú debes multiplicar. Lo que Dios ya te entregó es con lo que tú vas a salvar a tu casa, Así a tu es. familia, a tu generación. Tú no necesitas un intelecto más grande del que tienes, porque Dios te hizo perfecto. Amén, amén, y así Dios es. te hizo perfecto para su propósito Amén. y para este tiempo que Él ha preparado para ti. Dice el Señor que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, pero hoy yo sé que tú eres un escogido de Dios y que no dejes que el enemigo te engañe, no dejes que el enemigo te llene de temor, sino que en este tiempo avance en el nombre de Jesús y resplandezca como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque este es el tiempo de que tú puedas soltar la palabra del Señor para salvación de tu casa, de tu familia, de tu país y de tu generación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperemos que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y recuerda que no eres tú, es el Espíritu Santo en ti. Amén. El que habla. Dios se le bendiga.